Mi papá era maquinista, pero llevaba unos papeles donde anotaba que tenían una base de una chapa de zinc. Y él ahí dibujaba mujeres, ratones y no me acuerdo qué otra cosa. Y mi abuela tenía un pensionista que era pianista y dibujaba con carbonilla. Pero a mí no me llamaba mucho la atención. En cambio, los dibujos de mi viejo sí, los veía con bastante frecuencia. Lo del arte fue apareciendo lentamente porque yo no me hubiera animado nunca, o sea, a lanzarme a mandar un salón sin haber estudiado. Después siempre anduve buscando un maestro, alguien que me guiase y no encontré. Estaba dispuesto a estudiar en Buenos Aires y hablé con un pintor que me habían recomendado una galería y me dice, si vos haces esto solo, ¿para qué querés aprender? Eso me trajo como consecuencia de que al no saber, inventás. Y entonces yo considero que una parte de lo que he hecho yo tiene que ver con lo experimental. Lo que sí, si me das 2 segundos. Bueno. Mirá, estas piernas ya están. ¿Sí? Ya te estoy cortando la cabeza, los brazos, como para trabajar eso. Bueno, yo espero. Todo el vitrón se desarrolla sobre el plano del vidrio que no sufre transformaciones, o sea, está cortado y armado como un collage. Un vitral clásico implica una trama repetitiva, que tiene un diseño que es espejado, simétrico, donde trabajas con molde, tenés que cuidar al mínimo el tema de lo que es la diferencia de vidrio uno con el otro, la ubicación del plomo. Esto es como que trabajas más relajado, en cierta forma, tanto en la etapa de corte como en la etapa de pintura. Yo acá lo que estoy haciendo es seccionando todo el vitral, conforme se alcanza a apreciar la definición de manchas por debajo, y en función a eso reemplazar luego las más oscuras por vidrios ya de color. Vinerguería. Innovación, pero que a la vez la Casa de Gobierno no se destruyera su concepto y que hubiera un concepto de integración con las regiones, de ver que Santa Fe era plural y que descentralizar no era una medida de gobierno nada más, sino era darle la voz, la palabra, el conocimiento, la unidad de la democracia a las distintas regiones. Ahí aparece Andrés en su posibilidad de la exuberancia que él tiene con la naturaleza, en su posibilidad de no hacer una cosa. Nosotros nos preguntamos, nos juntamos y decíamos, Andrés puede interpretar lo que son las regiones sin hacer una cosa pueril ni estereotipada. No el folclorismo, nadie estaba buscando folclorismo, sino se estaba buscando un símbolo más trascendente, de que todos vivíamos unidos y éramos iguales y diferentes, ¿no es cierto? Esta obra que le ofrecía el CFI a Santa Fe era por el bicentenario de la patria. El CFI hacía en las provincias como homenaje al bicentenario a través de artistas. Acá es la primera idea antes de conocerlo a Fabio, o sea,
Entre otras cosas, yo había pensado que la estructura que sostiene el vitral también podía formar parte de la composición plástica. Y pensando más o menos en tamaño natural, o sea, que esto fuera el tamaño natural, por ejemplo, esto era una representación de la geografía de la provincia, que para mí es verde, tiene mucha agua. Bueno, de hecho por nuestra ciudad pasa uno de los ríos más grandes del mundo. Y el río era metafóricamente también una víbora. Finalmente se cambió todo el diseño, que bueno, que en realidad son aproximaciones, o sea, uno se pone a diseñar pensando en la técnica, otra cosa es estar en contacto con la técnica y bueno, y ver qué es lo que se puede hacer realmente. Es un encargue, ¿sí? Porque es una propuesta que se presentó, hay que encararla, es un desafío, pero es libre porque yo me divierto, estamos jugando, por lo menos en esta etapa. Luego en la etapa de producción sí, va a ser ya... Estresante. Va a haber 80, 90, 100 paneles que va a haber que hacer uno tras otro, ver cómo lo encaramos, siguiendo la metodología de estos ensayos. Pero esta etapa está bárbara, o sea, es un híbrido entre un trabajo por encargue y algo libre. El día que se acercó Andrés, esta es la obra, y sobre esta obra yo lo que hice fue realizar la trama como para ver dónde estábamos parados, porque yo veo esto en Casa de Gobierno, que es una trama clásica, y veo esto. Era el primer golpe que tenía cuando empecé a pensar básicamente el vitral. Entonces, bueno, con una leve superposición como para empezar a ubicarnos, a ver cómo es lo que teníamos, y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Por parte mía, en ese sentido, cuando él me presenta la propuesta, es esto, lograr que sea lo más fiel. Y bueno, empezamos a trabajar juntos, es como que se incorporó al staff del taller para que justamente ese conocimiento de la técnica que yo le podía proporcionar fuera atenuador de lo que es, o atenuante de lo que es ese miedo a esa brecha tan grande. Vamos a ver si llegamos a todo. ¿No tenés miedo, Fabio? Para nada, no absoluto. ¿Usted? No, Fabio no tiene miedo. No, yo tampoco. Bien. Este vitral, que me parece que desde lo perceptivo se va a ver como algo que está presente, como algo que está colorido y que se lo mira intencionalmente, porque uno subiendo una escalera no va mirando para arriba. Y entonces va a jugar así como luz, ¿no? Amén de que también tiene otra representación de lo geográfico, porque también está presente el río, que en este caso está metafóricamente tomado como si fuera una bandera que va llevada por el pueblo. Y en ese sentido estaba la cuestión de representar al pueblo lo más descontextuada en una época determinada, o sea, puede hacer lo mismo siglos para atrás o siglos para adelante. Y bueno, tiene una imagen de mucho dinamismo, porque es un movimiento que lleva a la vista y que la intención mía es de dar la idea de desarrollo, o sea, de algo que se está desarrollando y por lo tanto, como siempre se está desarrollando, nunca llega a tener una imagen definida, concreta, sino que la idea es de esa evolución, de esa sociedad que va creciendo, que va cambiando, como uno de los simbolismos, porque son también como diferentes puntas. Es el río también que se mete en lo verde, que es la tierra, y bueno, una tierra fecunda, uno de los lugares más ricos del mundo. Rotarlo para ese lado. A ver, correrlo un poquito al costado, bajarnos al medio. ¡Qué bueno! Está bárbaro, está bárbaro.
estoy apagado, debe estar en una reunión. No, está muy bueno. Listo, dale. Listo. Me voy a chequear medidas arriba. Felicitaciones. Igualmente. Espectacular. Muy bueno. La luz en el cuadro de Alice está referido a las figuras, a los rostros, o sea, porque hay un estudio que posiblemente se haya hecho también en base a una fotografía primitiva que ven en ese momento. Y en este caso, yo pienso la luz, pero como la luz como protagonista, así un poco abstracta, ¿no? De que sea una mancha en conjunto, iluminada, que me imagino que o por el sol algún mediodía, o por un 25 de mayo, un 20 de junio, un 9 de julio, esto esté iluminado artificialmente desde arriba y enjolle todo el resto de la arquitectura. Esa es una composición que es de un vitral en la fábrica de vidrio, de cristal en realidad de Murano, en Italia. Y nos sirve como para tener una idea de cómo está resuelto. Esto está hecho por maestros vitralistas italianos. ¿Sí? Tiene un concepto también de solamente aplicación de grisalla sobre vidrio de color. ¿Andrés, te sirve? Me interesaba por esto me interesó, el cambio de color en la vestimenta y bueno, cómo está resuelto esto que me gusta. A mí me interesa la parte plástica, o sea, estas puntas acá que aparecen repetidas y que digamos cumple la función de marcar los pliegues de la ropa y cómo ha resuelto la cara con bastante geométricamente, o sea. Y el mismo tipo de vidrio para la cara como Sí. para las manos. Pero vos podés tener, por ejemplo, un vidrio celeste como este, que esté pintado o que tenga material vidrio en una capa y ponerle ácido, por ejemplo, acá, iluminarlo. No, bueno, esto es un vidrio plaqué, este vidrio francés, ya no se consigue hoy. Por eso está iluminado, porque está atacado con ácido este vidrio. O de por sí el plaqué es así, hay parte del plaqué que es más iluminado que el otro. Claro. Como es hecho a mano, es soplado. Muy complicado. Primero, porque
es en representación de, o estás plasmando una imagen para la sociedad. Después, bueno, trabajar con otra persona es tener que conocerte. La complementariedad tiene que venir por el lado de yo lo diseñé, otro lo hace. Yo también hago la dirección de la obra. Y bueno, después que haya toda la más onda posible entre nosotros. Entonces, trato de no pensar, trato de aliviarme de aspectos negativos que me jueguen en contra. Cuando uno está buscando algo, tiene todo agarrado con pinza, o sea, es algo que puede caer en cualquier momento. A no ser que uno sea demasiado egocéntrico. Pero me gusta el tema de Narciso, que el Narciso reflejado no es el mismo que el que mira. Ser narcisista también es animarse a meterse adentro de uno y a encontrar cosas que por ahí uno no sabe que tiene. Y esas cosas pueden ser peligrosas. Que tiene que ver con el acto creativo, o sea, porque la creación es un viaje al pasado y se vuelve con un mensaje. Y esto pasa tanto en la ciencia como en la poesía, como en la pintura. Y significa haberse animado a meterse, o sea, en un viaje que a lo mejor te quedas allá en el fondo. Entonces, como que en el fondo también está la locura. Literal es una técnica milenaria. Entonces, si metafóricamente lo querés revincular con con la entereza de lo que se va a representar, esto debería durar, o sea, sin tocarlo, mínimo un siglo. El tipo de trabajo con esmaltes a alta temperatura, el armado en plomo, tiene la misma esencia que un vitrón que vos ves en una casa de 100 años o 200 años o en un palacio en Europa o una catedral. O sea, en esto Andrés tiene mucha razón cuando habla de que esto tiene que perdurar, nos va a perdurar a todos. El paisaje para mí se volvió así medio mítico porque ya casi no es el paisaje que yo veía. Cuando yo tenía 12 años, mi viejo me decía que podía tomar el agua de la laguna.
no abordo el paisaje como lo abordan por ahí otros plásticos. Yo en realidad siempre lo hice autorreferencial, es decir, que como autoconocimiento, ¿no? Que por ese lado estaba bueno. Bueno, mirá. Vos pensás que lo que está sobre esta línea se elimina. Y lo que está por abajo de esta también. ¿Y cómo queda eliminado? Vamos a ajustar el boceto que hasta ahora está hecho con las líneas de cruce que son problemáticas y cortan figuras importantes del vitral. ¿Y ese que queda ahí o A lo mejor lo distancio? tú vas para acá. Este un poquito más para acá y este un poquito más para allá. Mi viejo estaba haciendo los bocetos y los fue presentando y lo estaba trabajando él solo. Y me empezó a comentar qué cosas tenía que cambiar y hacer ese tipo de transformación. Yo le dije que trabajándolo con papel, analógicamente se iba a complicar mucho, sin embargo con la computadora lo podíamos trabajar y hacer un tratamiento de unificación y fundir un poco los trazos con la imagen. La computadora permitió avanzar rápidamente con eso. Y este se arregló un poco por cómo estaba antes. Eso tampoco molesta. Este entonces, ¿o no? No. No, ¿y a qué viene? Yo el miedo ante el blanco, no, porque digamos que como me preparo de a poco, o sea, empiezo preparando el lugar, acomodando todo, tratando de buscar los materiales, así como un perro que antes de echarse empieza a dar vueltas y tiene los papeles que le gustan, los pinceles, que pueden tener determinadas características porque están usados o porque son nuevos, por tener las pinturas y música. La música es una barrera, o sea, soledad, solo. Sentir el encanto de tocar el papel con el lápiz, hacer una línea. Vos tenés una idea y haces una raya y decís, uy, ahora veo la raya y no veo más nada. Y cuando volvés, sí, volvés con mucha alegría. Volvés de un viaje y de estar en un estado. Al día siguiente entraba al taller y decía, uy, no era lo que yo creía. Y ahí viene la otra parte, que sería la de que saliste de lo dionisíaco, ahora sí podés trabajar con la autocrítica, porque en el momento que vos hiciste algo y lo dejaste plasmado, está congelado. Entonces ahora sos tanto un observador como cualquier otro. Un observador que sabe la historia que vos fuiste largando mientras dibujabas o pintabas, ¿viste? Como un nene que puede decir, va, esto es un autito, va. Y a mí siempre me resulta más interesante irme por las ramas. O sea, el irte por las ramas, si bueno, si agarro este camino, ¿a dónde me llevará? Me doy cuenta que
el que te va llevando es el trabajo. O sea, uno hace un trabajo, podrá ser más o menos feliz, pero a partir de tener eso plasmado, uno lo mira y dice, ah, se me ocurre hacer tal cosa. Y bueno, y en poco tiempo resulta que tu mente te va llevando, vos vas materializando, porque cada trabajo es la materialización. Una obra de arte lo que tiene es, como principal, es lo que transmite. Hay algo que reemplaza a las palabras, que tiene que ver con un clima, con, no sé. A mí particularmente me llega. Finalmente acá está concretado. Claro, ¿no? También es un hecho importante para la ciudad, para la provincia, porque recoge además la historia con el futuro. Después están los colores de las 5 regiones. Ajá, sí, los colores de cada las uno de 5 los hombres, regiones. Sí, sí. Y la idea de verde, esta que especie es lo que de paraíso que es la provincia, o sea, con tierra tan fértil y llena de lugares con agua. Y por eso está el río y por eso está cercado por los colores de la bandera también. Y que al mismo tiempo se acompañara, a pesar de que, bueno, tratamos de no centrarnos en este edificio que es más del siglo XIX, que sea una cosa más actual.
El vitral que tenemos sobre nosotros fue realizado por 3 artistas santafesinos. Andrés Dorigo, con la colaboración de Álvaro Dorigo y el vitralista Fabio User. Por iniciativa del gobierno de Santa Fe, la obra tiene como tema las 2 grandes contribuciones de nuestra provincia a la identidad nacional y que representan la posibilidad de que muchas personas de diferentes lugares podamos vivir unidos bajo un mismo cielo y una misma ley. Es por eso que se denomina Santa Fe cuna de la bandera y la Constitución Nacional. En el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el vitral se inauguró el 8 de abril del año 2013 y por supuesto desde entonces nos acompaña.